por habernos invitado a este su programa. ¿Cómo va la huelga magisterial? Sabemos que el SUTE nacional, o por lo menos el Comité Nacional, suscribió ya un acuerdo con el Ministerio y no hay, por lo menos, huelga en marcha. ¿Qué podríamos decirles? Efectivamente, en principio, las bases regionales del SUTEP hemos tenido una convención nacional el día 17 de junio. Son las 14 regiones que hemos determinado el inicio de la huelga nacional indefinida. Como consecuencia de ello, estamos acatando la región de Ayacucho, Apurímac, Puno, Tacna, Arequipa, Junín, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco, Cusco, aunque Cusco empezó el día 15 de junio. Claro, mucho más antes. En estos últimos tiempos nos han comunicado que también se ha plegado a esta huelga nacional los de Tumbes, los de Piura, y de tal forma de que estamos ascendiendo de menos a más. Ustedes habrán comprobado que efectivamente los colegios más grandes de nuestra ciudad vienen acatando, Mariscal Cáceres, como San Ramón, Mercedes, San Juan, etcétera. Aún todavía faltan llegar de las zonas rurales, que posiblemente para el día de mañana va a ser mayor la cantidad de los huelguistas. Ahora, ¿por qué el SUTE en el caso del Cusco se adelanta esta medida? Porque muchos dicen, bueno, ahí se adelanta, entonces lo que pasa es que el SUTE ahora está mucho más fraccionado. El Cusco es un sector, los de las bases regionales otro sector, los que controlan el SUTE nacional otro sector. ¿Esto podría ser expresión de una mayor división o qué cosa es lo que está ocurriendo? Definitivamente es así. Nosotros, sin embargo, hemos asistido al congreso que ha realizado Cusco. Igualmente hemos asistido a otro congreso que también se llevó a cabo en la ciudad de Lima, justamente incidiendo a que Cusco se inicie juntamente con nosotros. Pero la realidad de Cusco es otra situación. La población misma habría garantizado en todo caso, justamente por el reclamo del aeropuerto Chincheros. Es por esa situación, ellos, juntamente con los padres de familia, con el pueblo en general, han adelantado esta medida. Sin embargo, de que nuestro pliego, nuestra plataforma de lucha son las mismas. Ahora, el tiempo que lleva ya en huelga en el Cusco también, al parecer, es de preocupación de los propios maestros del SUTE que están pidiendo el reinicio del diálogo para ya encontrar alguna solución. Efectivamente, eso es así, pero sin embargo, la ministra de Educación, el mismo presidente, no tiene esa voluntad de política para poder solucionar esa medida de fuerza. Más al contrario, salieron, es como su costumbre, ¿no? Bueno, esos son los maestros revoltosos que pertenecen a Pucallacta. Esa es una parte, es decir, no toma en todo caso el interés para poder solucionar los reclamos de los maestros de la región Cusco. Posiblemente con nosotros también igual cosa está sucediendo, pero sin embargo las autoridades regionales vienen apoyando esta medida de fuerza. Tengo aquí un documento, por ejemplo, del gobernador de Junín, que está respaldando al 100% la lucha del magisterio. Igual cosa está sucediendo en Puno. En Puno el gobernador regional ha declarado legal la huelga. Igualmente en Moquegua, en Tacna, de tal forma de que nuestras autoridades están entendiendo. El día de mañana nosotros vamos a visitar a la gobernación regional de Ayacucho para que también haga lo propio, porque son nuestras autoridades quienes tienen que velar por los trabajadores, por la ciudadanía y del pueblo en general. Ahora, ya hay un acuerdo entre el SUTE nacional y el Ministerio de Educación. Efectivamente. ¿Cuáles son los puntos de acuerdo y en qué puntos no están de acuerdo ustedes? Fíjese, nosotros ya preveíamos esta situación.
con el paro de 24 horas que ellos han realizado, nosotros preveíamos que los amigos del CEN lo van a hacer esto con la finalidad de ahogar a la huelga nacional. Lógico, porque ellos están en trato directo con la ministra de Educación. Obra de ellos son las diferentes normas. La 28044, la Ley General de Educación, y su reglamento es obra de ellos. Esta Ley 29944 es obra de ellos. Se recordará usted, con Patricia Salas como ministra de Educación han elaborado el proyecto de ley llamada Ley Consensuada, y esa misma ley es la que ha pasado al Ejecutivo, y el señor Ollanta Humala ha puesto simplemente el título o la etiqueta con reforma magisterial. El contenido es aprobado por ellos. Por lo tanto, la ministra ha dicho con claridad que con el CEN del SUTEP tienen buenas relaciones. Por lo tanto, como producto de esa mesa de diálogo es esta evaluación de desempeño, es producto de ello, es racionalización, que nosotros no estamos de acuerdo definitivamente. Tampoco nosotros pedimos que esta evaluación de desempeño se postergue para el próximo año, y si eso fuera así, al próximo año nuevamente vamos a empezar otra huelga. No, nosotros queremos de que esa evaluación no sea para despedir a los maestros, sino sea una evaluación para mejorar la calidad educativa, la calidad profesional de los maestros. Claro, ahora en el acuerdo con el SUTE Nacional, con el CEN, se dice de que, bueno, pues se va a ver la forma de abordar el tema de la deuda social, y además se habla de que sí es posible el incremento de las remuneraciones, pero que se busca un mecanismo realmente posible. Eso es lo que dicen. Definitivamente eso es lo que se viene diciendo, pero en la práctica, desafortunadamente, con la educación no se cumple con los maestros. A los maestros vulneran nuestros derechos. En este momento, por ejemplo, para nadie es un secreto que el haber del maestro es un haber de hambre, de miseria. Oiga, nos pagan un promedio de 1.400, 1.500 a la gran parte del magisterio. Ni qué hablar con los maestros contratados. A los maestros contratados se les vulnera sus derechos. Están con un haber de 1.100, 1.200. No se les paga por escolaridad, no se les paga por subsidio y luto, no tienen licencia ellos. Es decir, hay una discriminación tremenda, tal forma de que esta cuestión de la deuda social, por ejemplo, ¿cuántos años venimos reclamando? Pero no hay una voluntad política para que pueda empezar a pagar, ya sea fraccionada en partes, etcétera. No hay. Ofrecimientos sí hay, desde 2012. En el año 2012, cuando nosotros emprendemos una medida de fuerza de similar naturaleza, que han dicho todos los congresistas, todos los ministros, nos han dado la razón. Efectivamente tenemos razón, pero hasta ahí nada más. Presupuesto no hay. Y de verdad, de repente no hay. Ahora, ¿cuál es lo mínimo que ustedes piden para poder levantar la huelga? Nosotros pedimos el incremento de nuestro haber de acuerdo a la canasta básica familiar. ¿Y eso cuánto es? Un promedio de 4.000 nuevos soles. ¿Y eso sería un promedio? Sí, definitivamente. Por eso en la mesa de diálogo habría necesidad en todo caso ponerse de acuerdo. Igualmente nosotros no pedimos la postergación de esta evaluación por rúbricas. No pedimos que se postergue para el próximo año, sino nosotros queremos la derogatoria de esa norma. Tampoco pedimos de que nosotros no estamos de acuerdo con la evaluación. Nosotros estamos de acuerdo con la evaluación, que nos evalúe, pero no para despedir. Haciendo una comparación... ¿Y usted cree que la evaluación que se esté definiendo desde el Ministerio de Educación es para despedir? Es para despedir, ahí está en la ley. O sea, quiere decir que el Ministerio no está interesado en mejorar la calidad educativa, en mejorar las competencias de los maestros, sino están interesados en evaluar para sacarlos. Así es. ¿Y por qué? ¿Y por qué está el Ministerio en eso? Eso con la finalidad de
privatizar la educación a la larga. Yo tengo aquí las normas de las asociaciones público-privadas. También no es un secreto, no es una cuestión oculta de cómo nosotros hemos luchado contra la municipalización de la educación, oiga. ¿Qué perspectiva tenía la evaluación, mejor dicho, la municipalización de la educación? Que el gobierno se sacudía de esa responsabilidad social que tiene para con la educación y transfería a los hombros de los municipios distritales, provinciales. Sí, claro, pero los gobiernos locales también son el Estado, ¿no? Definitivamente, pero el asunto es de que el Estado ya no iba a interesarse de la educación, sino transfería a los hombros de los municipios distritales y provinciales. Claro, pero ellos en su provincia, en su entonces, esta municipalización, con la lucha del magisterio, del pueblo en general y muchísimos municipios distritales, provinciales a nivel nacional, hemos retrocedido, hemos hecho derogar. Pero ahí no ha quedado, oiga, la intención de privatizar la educación. Se sacó una ley de regionalización de educación, eso tampoco ha dado frutos, y ahora se saca esta asociación pública-privadas para entregar a empresas privadas. Ahora, ¿qué nos hace decir eso, profesor Edilberto? Por ejemplo, un indicador, ¿qué pasaría con el Mariscal Cáceres, con San Ramón, las Mercedes? ¿Van a entregar a terceros? ¿Qué cosa es lo que va a ocurrir? Definitivamente, está seleccionado, acá está. Aquí está Mariscal Cáceres. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, con el Mariscal Cáceres? Mariscal Cáceres, la infraestructura de Mariscal Cáceres van a entregar a una empresa privada. Esa empresa privada entra al mantenimiento de la infraestructura de esa institución educativa. ¿Por cuántos años? Por 25 años, 30 años. Pero la infraestructura. La infraestructura, equipamiento del mobiliario, es decir, todo se encarga la empresa privada. Pero la empresa estaría viendo año a año cómo está la infraestructura, cómo está el mobiliario, y estaría en la responsabilidad de mejorarla. Efectivamente, pero yo le pregunto, ¿esas empresas son generosas? ¿Son benevolentes? Pero el Estado le pagará a la empresa, pues. Y que a cambio de nada van a invertir su capital. ¿El Estado no tiene nada que hacer con la empresa? Nada tiene que hacer, porque va a entregar todo, porque la empresa privada es la que va a invertir su capital. Y de tal forma de que transcurridos los 25 y 30 años, efectivamente esta empresa privada va a pedir cuentas al Estado, al gobierno. Tantos millones que he invertido, ¿no?, para mantenimiento de esta institución educativa, entonces el Estado no lo tendrá el dinero suficiente para poder retribuir todo lo gastado, lo que está sucediendo. Claro, ¿y entonces qué pasaría? Entonces la empresa privada se queda como dueño de esa institución toda la infraestructura. De toda la infraestructura. ¿No es y cierto? entonces... Y por eso, paralelamente a eso, hay un propósito de despedir a los maestros, ¿no es cierto? Entonces en Mariscal Cáceres ya no habrá maestros nombrados, habrán ya la mayor parte contratados. Entonces la empresa privada sacarán fácilmente a esos maestros contratados y pondrá su propia gente. Eso es la intención que se tiene, ¿no? Bueno, pero ¿usted cree que eso lo permitirían los padres de familia, permitirían los profesores? En realidad nadie podría permitir eso, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, ahí está. Los cusqueños, ¿por qué están oponiéndose, oiga, de la construcción del aeropuerto en Chinchero? ¿Por qué? ¿Los cusqueños son locos? No, justamente se quiere entregar a la empresa privada para su administración, esa es la situación. Bueno, pero en realidad hay muchas cosas que están bajo administración de la empresa privada, por ejemplo, los aeropuertos. Lógico, eso es lo que ha dicho PPK. El año pasado, cuando asumió el sillón presidencial, ha dicho bien claro, el Estado demoraría 20 años para mejorar la infraestructura de instituciones educativas, pero la empresa privada lo va a hacer cuanto más antes. Por lo tanto, hay que entregar por intermedio de estas asociaciones público-privadas. ¿Y a cambio de qué le entregaría el Estado? Imagínese, mire, solamente un ejemplo, el gas de Camisea. Efectivamente, esa empresa ha invertido millones en el gasoducto, ¿no es cierto? Pero a cambio de eso, ¿qué ha hecho el Estado? Ha entregado, pues, por espacio de 20 años para que pueda recuperar todo
todos los gastos que ha realizado esa empresa. Somos más de 30 millones de habitantes. ¿Cuánta de fortuna se lo lleva, oiga, esa empresa privada vendiéndonos a más de 35 nuevos soles cada balón de gas? Ahora, ¿cuál sería la propuesta? ¿Que el Estado asuma todo? El Estado que asuma, por supuesto. O sea, el Estado tendría que asumir la responsabilidad, por ejemplo, de los aeropuertos. Exacto. El Estado ver el tema del gas. O sea, nuevamente regresar a que el Estado asuma la administración de las Definitivamente, empresas. Eso fundamentalmente con la educación. Es obligación del Estado asumir toda la responsabilidad con la educación. Pero eso dice Pero desafortunadamente no se viene haciendo eso, ¿no es cierto? Ahora, como le digo, pues, ¿cuánto por ciento es el presupuesto para el sector de educación? Y ahora, ese presupuesto que hay, no todo es para mejorar la calidad educativa, oiga. ¿No es cierto? En gran parte se va en la infraestructura. Exacto. Uno. Y dos, con esta cuestión de programas, rutas de aprendizaje, ahí tenemos desde la época de Fujimori tantos programas que no han dado frutos. Ahora, esos programas no debieran implementarse o debieran implementarse pero de una mejor manera. De la mejor forma, de la mejor manera. ¿Qué tendría que pasar para que eso pase? ¿Cuánto se invertirá, por ejemplo, con esta de rúbricas de evaluación? Esas rúbricas de evaluación, por ejemplo, es una plantilla generada de arriba para abajo, que no mejora la calidad educativa, que no apunta a mejorar integralmente a los estudiantes, mucho menos el cultivo de valores. Uno sale de esas rúbricas de evaluación, está desaprobado. Eso no puede ser. Ahora, ya tenemos una semana en huelga, ¿no? Esa huelga puede durar mucho más, ¿no? De repente un mes o algo más. Puede durar siempre y cuando que el gobierno, que la ministra de Educación no presta la debida atención, simplemente se hace oídos sordos y no soluciona el problema. Nosotros estamos dispuestos, ¿no?, a reanudar nuestras labores, pero siempre y cuando de que nos atienda nuestro pliego de reclamos. No le diremos el 100% de nuestro pliego, pero ahí es posible que se atienda en partes. Pero lo mínimo, dice usted, que la remuneración del maestro pase de 1.100 más o menos a 4.000. Efectivamente, esa es más o menos la canasta básica familiar. Y entonces, eso en realidad sería imposible, ya, ¿no? Ya estaríamos viviendo en una revolución de la educación que en realidad no será posible. Es que hay una situación, reitero, que no se presta la debida atención a la educación. ¿Cómo los otros países, oiga, dan mejor trato a la educación? Claro. Vemos de que lógicamente, qué dinero, qué plata podrá haber, porque tantos, en este caso los padres de la patria, se pagan a diestra y siniestra 30.000 nuevos soles mensuales, como por Navidad, Año Nuevo, el doble, por escolaridad el doble, por fiestas patrias el doble. Lógicamente ahí se va el dinero. Claro, pero en realidad no son 30, son 15, ¿no? Ya es bastante, pero no es 30, sino 15. Ahora, bueno, esperamos de que se produzcan los acercamientos, haya el diálogo para poder resolver los problemas, porque no pueden estar los chicos sin ir a la escuela. Definitivamente, señor periodista, por eso el día de mañana vamos a acercarnos a la gobernación regional, porque también los directores de las mujeres, la DREA, están amenazando a los maestros nombrados y contratados con el descuento, con la resolución de sus contratos, etcétera. Porque le digo, el artículo 28 de la Constitución Política del Estado prevé, es un derecho constitucional, una huelga o un paro. De tal forma no tiene por qué estar amedrentando a esos maestros. Claro. No. Ahora el pago del mes de julio ¿está garantizado? No tenemos conocimiento, porque eso ya dependerá en todo caso. Porque se supone que hasta el 15 ya debieron pagar. Efectivamente, no tanto. Hasta claro, el mes de julio es hasta el 15. Siempre se paga hasta 25. ¿El mes de julio? En el mes de julio, sí, siempre. Bueno, y de repente van a pasar fiestas patrias y... Bueno, esta medida de fuerza tiene su costo.
tiene también sus riesgos, efectivamente, pero con descuento o sin descuento, el magisterio tiene que luchar por defender sus derechos. La huelga continúa. Así es. Profesor Edilberto, muchas gracias por haber venido. Nosotros le deseamos que haya la posibilidad de acuerdos, mejore la condición del maestro, porque eso no se va a discutir, pero igual la ciudadanía también demanda que también mejore la calidad educativa y que el sector educación responda a esas exigencias que se están haciendo años y años, y la situación sigue igual. Efectivamente. Muchísimas gracias, señor periodista. Muchas gracias.